En la Cámara de Diputados se llevó a cabo la mesa de diálogo Desigualdad y Pobreza, los problemas que debe atender el presupuesto 2016, en la cual participaron legisladores y representantes de organizaciones sociales y académicos, quienes destacaron la necesidad de revisar y transparentar el gasto, así como reducir privilegios y actores políticos, y así destinar recursos a programas con impacto social. Los detalles, por supuesto, los tendremos aquí en Noticias del Congreso. Le cuento que más de 60 organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Cámara de Diputados a presentar un pliego consensuado con 6 puntos que busca colocar en el centro de la confección y posterior dictamen del presupuesto para 2016 el tema de la pobreza y la desigualdad. El presidente de la mesa directiva recibió este documento. Nos da muchísimo gusto que estén aquí para tener este diálogo el día de hoy, esta mesa de trabajo con el tema de desigualdad y pobreza, los problemas que debe enfrentar el presupuesto 2016. Y el primer participante fue Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, quien explicó que, de acuerdo con INEGI y Coneval, la pobreza en los últimos años ha crecido, mientras que el ingreso ha disminuido. Por ello hizo un llamado para aprobar un presupuesto para enfrentar la desigualdad que se vive en el territorio nacional. De que la desigualdad y la pobreza son problemas inmensos y en realidad la fuente de la que emanan muchos otros lastres y deformaciones del presente mexicano. Por eso, para nosotros, enfrentar la perpetuación de la desigualdad y pobreza tendría que ser el eje, la prioridad número 1, el objetivo que recorra toda la lógica del presupuesto en el año 2016. Mauricio Merino dio lectura a una serie de propuestas para batir la pobreza, la corrupción y la falta de transparencia. Propuso, por ejemplo, no pagar deuda por anticipado con remanentes del Banco de México ni destinarlos a gasto corriente, liberar el salario mínimo y cambiar la manera en que se decreta cada año. Planteó además subir el salario mínimo a 87 pesos. Liberar el salario mínimo y cambiar la forma en que se decreta cada año. Para contribuir al aumento del ingreso de los trabajadores más pobres del país, casi 3 millones en el sector formal, más otros 4 millones en el informal, esta Cámara puede aprobar de inmediato la minuta aprobada por el Senado para desindexar el salario mínimo. Se deben trascender enfoques clientelistas y generar transparencia, esto lo explicó Merino, además de contar con un padrón de beneficiarios únicos de programas sociales para evitar uso clientelar y electoral de estos. Mauricio Merino también propuso reducir privilegios de actores políticos y destinar recursos a programas con impacto social. Bueno, y también en esta reunión Provencio Servitje del Instituto de Estudios para la Transición Democrática dijo que sería un grave error destinar los remanentes del Banco de México a pagar deuda pública. Esta es una medida inadecuada por al menos 2 razones. La primera es que en las actuales circunstancias de bajo crecimiento del país y de tan reducida inversión pública, era posible dedicar los remanentes de operación del Banco de México, entre otras razones por las ganancias cambiarias, a inversiones de infraestructura y también a inversiones en desarrollo social. No hacerlo es algo que va a contribuir a mantener a México en un muy bajo crecimiento. Pagar deuda anticipada en circunstancias donde hay bajas tasas de interés no es una medida razonable, esto lo reiteró Provencio. No se está planteando nada más allá. Esta medida no debió haberse tomado como definitiva y haberse incluido en la ley de presupuesto, en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La decisión que se adoptó ata al Poder Ejecutivo, significa un candado que no en todo momento es pertinente. Por su parte, Edna Jaime indicó que el Poder Legislativo debe someterse a actos de transparencia y rendición de cuentas como sujeto obligado. Explicó que para enviar un claro mensaje de solidaridad y cohesión social, las organizaciones civiles proponen reducir las prerrogativas de los actores políticos y destinar esos recursos a programas de impacto social. Que todos estos esfuerzos estarán incompletos
si el legislativo no asume su rol de control democrático del ejercicio del gasto público en particular. No habrá instancia que supla esa función. Si esta función es deficiente, todos nuestros mecanismos de rendición de cuentas serán débiles. Y quiero apuntar que pues lo que hemos visto es que es un control, sigue siendo un control débil del gasto. El director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias llamó a considerar el dato de que durante los últimos años la pobreza se concentra en los mismos sectores de la población mexicana. En los estudios que hemos realizado nosotros nos damos cuenta que son las mismas personas generación tras generación, que no es lo mismo que cuando son gentes diferentes cada vez. Y eso me parece que hace todavía más preocupante y más complicado el tema y por lo tanto más urgente su solución. 3 puntitos nada más. El especialista externó su confianza de que sí es factible erradicar los índices de pobreza en el país. Sí es factible acabar con la pobreza extrema muy pronto, en 3 años. Y en eso va un poco lo del salario mínimo que se menciona, de que no es consistente como Estado mexicano tener un salario mínimo que determine o que condene a las personas a vivir en la pobreza. Bueno, y por su parte, la analista Maite Azuela enfatizó la pertinencia de impulsar temas relacionados con la austeridad a fin de que se planteen modificaciones constitucionales, esto en términos de los recursos que reciben los partidos políticos, para que no estén atados ni al padrón electoral ni tampoco al salario mínimo. Mínimo, que sabemos que una vez que se desindexaron varios, pues ese quedará seguramente desindexado. Y un poco sí invitarlos a que de verdad cuando se dice comencemos en casa, para los ciudadanos que monitoreamos al Poder Legislativo, verificar desde cuantitativa hasta cualitativamente a la Cámara de Diputados, pues les invitaríamos a que nos ayudaran a ver cómo desde la Cámara de Diputados este tipo de privilegios que tienen ya asignados en la Constitución los partidos políticos y los propios legisladores se pudieran ir eliminando. Los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, y de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, hablaron de la importancia de llevar a buen puerto las diversas reformas destinadas a combatir la corrupción. Y que llevan justamente el propósito de combatir la desigualdad y la pobreza, porque como ustedes lo remarcan, incluso en el último de los puntos, el 6º, de concluir el ciclo de reformas destinadas a combatir la corrupción, esto es una condición indispensable también para poder llevar adelante todo lo demás exitosamente. La norma para regular la transparencia y control de los recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios para conservar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto. 2. Los lineamientos para la administración y control de los recursos de la Cámara de Diputados para tener absoluta claridad respecto del personal que labora en ella. Bueno, posteriormente diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios, en este caso del PAN, PRD y Morena, externaron su coincidencia y respaldo a las propuestas presentadas por las organizaciones civiles en materia de combate a la desigualdad y la pobreza, al tiempo que no comprometieron o se comprometieron ellos, los legisladores, a impulsar cambios en materia de transparencia al interior de la Cámara de los Diputados con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas. Particularmente porque soy parte, digamos, en cuanto al tema de combate a la pobreza y desigualdad, que ha sido un grave daño para México, y que podemos llevar a cabo acciones como las que ustedes han dicho para poder lograr una mejoría. Entonces, escuchándolos, leyendo el documento, conociendo la realidad social que vive nuestro país, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo y un compromiso grande con ustedes y con la sociedad. Es posible que podamos modificar en periodos cortos la realidad social de México si tomamos decisiones prontas, oportunas y eficaces. Estos puntos que ustedes presentan tienen que ver con el tema de desarrollo social, de la política social, el tema de los padrones, lo hemos estado peleando como padrones únicos, transparentes, abiertos a la ciudadanía para evitar que los programas sociales
tengan un uso clientelar.